Aún no sabía que había sido infectada con la E. coli 0157. Gillian estaba tirada en el suelo, fuera del baño. Estaba retorciéndose y quejándose. Miré al váter y vi sangre en la taza. En ese momento supe que era grave. Gillian fue llevada a urgencias. Mientras su familia esperaba por el diagnóstico, los riñones de Gillian empezaron a fallar y las pruebas dieron positivo en E. coli 0157. Es un sentimiento de impotencia porque no solo piensas que puedas perderla, sino que tal vez ya la hayas perdido. En el CDC, el número de víctimas seguía subiendo. Con los casos aumentando a lo largo de 25 estados, los investigadores descubrieron que había algo en común entre todos los pacientes. Eran jóvenes. Apenas había alguno por encima de los 30 años y la mayoría estaban entre los 5 y los 19 años y la mayoría eran niñas o chicas jóvenes. Aquello era poco habitual. A finales de mayo, había 53 casos confirmados. Los investigadores del CDC se desplegaron por todo el país. Su misión, determinar qué tenían todas esas jóvenes en común. Su primera tarea era interrogar a la gente e intentar recrear la historia de los sitios a los que fueron, cada lugar que visitaron y todo lo que comieron la semana anterior a enfermar. Con el número de casos creciendo, los investigadores sabían que el origen seguía ahí fuera, extendiéndose a más velocidad de la deseada. ¿Era por agua contaminada? ¿Venía de agua potable? ¿O puede que alguien hubiese nadado en agua contaminada? ¿Podría ser por contacto animal en una granja o en un rodeo? ¿Había alguien enfermo que estaba contagiándolo? Pero dado que los casos continuaban apareciendo en más y más estados, los investigadores concluyeron que el foco de la bacteria tenía que ser algo que hubiese sido distribuido por todo el país. Centraron su atención en la comida. Algunas comidas tienen un mayor riesgo de infección por E. coli 0157. Sabemos que la E. coli ha estado asociada con carne picada en brotes antiguos, así que podría ser la carne picada. Gillian dijo, me comí una hamburguesa el otro día en la feria. Y cuando lo dijo supuse que esa hamburguesa era la causante. La carne de hamburguesa es muy propicia para albergar la E. coli 0157. Los ingredientes de baja calidad a menudo son una mezcla de restos del matadero y de un puré compuesto por las partes de la vaca que suelen estar más en contacto con las heces que transportan la bacteria. Una sola vaca contaminada convertida en carne de hamburguesa podría infectar hasta 8 toneladas de carne picada. Pero antes de interrogar a las víctimas, descubrieron que muchas de ellas no habían comido ningún tipo de carne. Volvíamos al primer paso. Ahora notábamos la presión. Ahora sí que teníamos que descubrir qué era. Dado que la mayoría de infectados eran chicas jóvenes, empezaron a pensar en alguna actividad que las chicas hicieran y que los chicos no. Y pasamos bastante tiempo indagando en profundidad. ¿Has comido chocolate? ¿Has comido algún tipo de dulce extraño? Teníamos que saber qué dulces comían únicamente las chicas y no les dimos nada que un adulto no comería. Los investigadores compilaron una lista de comidas que habían propagado el E. coli 0157 en brotes antiguos. Entre esas comidas había fresas, que pudieron verse afectadas por las heces de un animal en campo abierto. Las sandías y los melones pueden contaminarse debido a agua en mal estado durante el proceso de crecimiento. Los vegetales crecen en el campo y a veces hay animales recorriendo esos campos, defecando en ellos. Y sus heces pueden estar contaminadas con la E. coli 0157, que pueden contaminar el suelo, contaminar el agua y podría ser absorbida por las propias frutas y los vegetales. Los investigadores hablaron con todas las víctimas y sus familias para determinar si habían comido ciertos alimentos de la lista. Pero después de 3 meses de brote, el CDC todavía no había identificado ni una sola comida en su lista que todas las víctimas tuvieran en común, por lo que el brote continuaba extendiéndose. Era un brote muy virulento. Estábamos en los 70 casos. El hecho de que el número de casos siguiera aumentando les daba una pista importante.
En brotes con víctimas relacionadas se podían ver casos durante 3 o 4 semanas que luego empezaban a bajar, lo que está relacionado con la caducidad de la cosecha. Pero no fue lo que vimos en ese brote. Este no cesaba. Por lo que empezamos a exprimirnos la cabeza para descubrir qué ocurría. Es una tarea detectivesca. Había que tener en cuenta todos los posibles ángulos al mismo tiempo e intentar que dé resultado rápido. Es difícil. Madison Sedbrook y Gillian Collins seguían hospitalizadas y el reloj no paraba. Ni el número de afectados cesaba. Por lo que la investigadora Karen Neal decidió abandonar el procedimiento estándar. Los cuestionarios estándar no siempre hacen las preguntas adecuadas. Y ahí es donde los interrogatorios abiertos ayudan, porque pueden revelar algo nuevo o atípico que no salía en los cuestionarios. El 16 de junio se organizó una enorme conferencia entre varios departamentos estatales de salud. Había unos 70 casos por todo el país y estaba claro que el flujo constante de contaminación por E. coli 0157 no iba a cesar. Tenía que mostrar los resultados de las entrevistas. Noté la presión porque era un caso de mucha importancia. Me guardé hasta el final que todas las personas habían tomado masa de galleta. Entonces empezamos a decir que en ciertos casos habían comido masa de galleta. Todo fue cuadrando y empezamos a preguntar la marca. Y lo que encontramos es que no solo habían comido todos masa de galleta, sino que habían comido la misma marca. Karen Neal e Ian Williams tuvieron que realizar una difícil llamada a la empresa. Podéis imaginar que la llamada fue tensa, porque íbamos a llamar a uno de los grandes fabricantes y decirle: creemos que su producto es el causante de este brote. Ellos decidieron retirar el producto. 300.000 cajas de masa fueron retiradas de inmediato, suficientes para cocer 92 millones de galletas. Están retirando la masa de galleta refrigerada. Las autoridades recomiendan que tiren la masa de galletas refrigerada y que no intenten cocinarla. La compañía está esperando el visto bueno de la administración antes de empezar a elaborar nuevas unidades. No se lo pensaron, retiraron todo, no solo las de chocolate. Había casi 40 de sus productos en la lista para retirar. Las familias de las víctimas se sobrecogieron cuando supieron que el foco de la enfermedad de sus hijos era algo tan inocente. No tenía ningún sentido. La cantidad que había comido era menos de una cucharilla en total. Habíamos puesto un par de galletas en la bandeja para hacérselas. Había quedado un poco en una cuchara y se lo comió. Así se contagió. Estábamos impresionados. Estar en jaque por culpa de una masa de galleta es muy triste. En casa, como no, la mitad de la masa se cocina y la otra mitad nos la comemos mientras la preparamos. Con el culpable fuera de circulación, el CDC se centró en el ingrediente que había podido liberar esta peligrosa bacteria. ¿Podría este ingrediente estar contaminando otras comidas aparte de la masa de galletas? Piensen en los ingredientes de la masa de galletas. No lleva mucho, solo harina, huevos, azúcar y trozos de chocolate. Descartamos los trozos de chocolate porque ya iban en muchos otros productos. Los huevos estaban prepasterizados. ¿Sería debido a la harina? Sin embargo, el CDC nunca pudo localizar el origen. Algunos investigadores creen que la harina contaminada fue la causa del brote. Tal vez fue un animal que contaminó el maíz en el campo antes de convertirlo en harina. Puede que nunca sepamos si es posible que surja otro brote a partir de este origen identificado. A pesar de todo, todas las víctimas de este brote sobrevivieron.